se desploma. Entonces nos dijeron todo el mundo que no podíamos quedarnos aquí. Entonces agarré un barco que me trajo a New Jersey y estoy en un hospital y estoy perfecto, no tengo ningún problema, pero no hay ningún puente y ningún túnel abierto para poder ir otra vez a Manhattan. Alejandro, ¿qué fue? ¿Primero sentiste, escuchaste o viste algo? ¿Qué fue lo primero? Sentí, se movió horrible, o sea, era como un temblor, no sé. ¿Y estaba solo? Sí, estaba solo. Y enseguida, ¿qué ocurrió? ¿Se fue la luz? ¿Cayeron hierros o metal incandescente? No, se movió todo, nada más. Y a la hora de que salimos, pues sí veías como las cosas caían del piso, o sea, vidrios y todo, pero no podías voltear porque pues, te lastimaba los ojos, no sé. Y seguías caminando, ¿no? Pero sí sabías que había un incendio ahí arriba o algo. ¿Había mucha gente dentro del edificio? Sí, mucha gente, o sea, infinidad de gente. Gente que iba a trabajar en la mañana sus actividades normales. Uh-huh. Ahora, Alejandro, ¿por dónde desalojas tú el edificio? Por la puerta principal. Bueno, primero me voy recorriendo las escaleras, bajo al lobby y salgo por la puerta principal, siguiendo toda la gente y pues ya ahí lleno de policías diciéndonos que no volteemos para arriba porque nos... ¿Se escucha alguna alarma, Alejandro? Sí, una alarma. Entonces ya había policías dándoles instrucciones. Sí, todo fue en el segundo. Y alcanzas la calle y ¿qué te encuentras en la calle, Alejandro? Pues gente que está vuelta loca y entonces pues, a uno le pasa lo mismo, está uno vuelto loco, empiezas a caminar y de repente te encuentras un avión que choca contra un edificio, o sea... ¿Lo viste el segundo encontronazo? Sí, lo vi. El estruendo debe haber sido terrible, Alejandro. Sí, fue terrible. Ahora, ¿y te diste cuenta? ¿Viste heridos? ¿Viste desgracias personales? Gracias a Dios no vi ningún herido, pero bueno, lo que sí vi, desgraciadamente, fue cuando yo estaba sentado viendo que se desplomara el edificio, unos 5 minutos antes veías como la gente se tiraba, de donde estaba el fuego, se tiraba al piso la gente en el edificio. ¿En este momento ya estabas sentado en la calle, Alejandro? Sí, ya estaba sentado en la calle. ¿Cuál fue el sentimiento cuando viste el avión chocar? No, pues no sabes. Pues, imagínate tú si ves un edificio que choque contra un edificio, un avión que choque contra un edificio, no sabes qué sentimiento es rarísimo, como que no te lo esperas. ¿Quién te rescató a ti de la calle? ¿Quién te trasladó, Alejandro? No, nada, yo caminando. Y después de que se cayeron los dos edificios, teníamos que salirnos de ahí, agarré un barco y me pasé a New Jersey. Estamos viendo las escenas, esto es de alguna cámara también de videoaficionados ahí abajo. Esto, el que no se muere del golpe se muere de la asfixia ahí, sin duda. ¿Quién te hubiera dicho a ti, Alejandro, cuando llegaste tan contento al aeropuerto de Nueva York, que te iba a tocar esta tragedia? No, pues nada, digo, gracias a Dios estoy perfecto y bueno, pues ya quiero que se acabe toda esta pesadilla, ¿no? Ya quiero estar en un lugar, no sé. Alejandro, ¿estabas visitando la ciudad de Nueva York o eres residente? No, vengo a trabajar. ¿Trabajar? ¿En alguna oficina en el cuarto piso? No. Era en otro edificio, pero venía de trabajo. Oye, Alejandro, ¿hablaste con tu familia? Porque deben estar en la angustia total. Ya hablé con ellos, gracias. Pues qué bueno, Alejandro, qué bueno que estás bien. Te agradezco que nos hayas contestado, por lo menos estás bien físicamente, porque sí, el susto... estoy bien, o sea, no tengo ningún problema y pues digo, estuvo tremendo, pero bueno. Gracias, Alejandro Aguiluz. Hasta luego. Sobreviviente de este atentado, se encontraba en el cuarto piso cuando el primer avión hizo impacto esta mañana. Esa fue la conversación que sostuvimos esta mañana con uno de los sobrevivientes, con un mexicano que, como escuchó usted, se encontraba ahí en el cuarto piso de uno de los edificios que hoy ya no existen. Así es. Vamos a hacer un resumen, si le parece a usted bien, de todo lo que ha acontecido, sobre todo para el auditorio que se integra en estos momentos a la transmisión de Noticieros Televisa, y empezamos con los primeros hechos de la mañana. Una serie de atentados terroristas con aviones secuestrados han dejado pues un panorama
de desolación, de destrucción, de muerte en los Estados Unidos. Minutos antes de las 8 de la mañana, tiempo de México, un avión, el primero, 757 de American Airlines, secuestrado, se estrelló contra una de las Torres Gemelas de Nueva York, ocasionando un enorme incendio. Minutos después, otro avión de United Airlines con decenas de personas a bordo se impactó contra la otra torre gemela. 2 descomunales infiernos de humo y llamas estallaron de inmediato. Las autoridades ordenaron la evacuación de las torres, pero cientos, tal vez miles de personas estaban adentro. Hubo escenas ciertamente de terror, gente desde las ventanas a punto de ahogarse por el humo, lista para saltar. Hubo incluso quien lo hizo. Lo hicieron y cayeron desde 60 o 70 pisos de altura. Una hora después, uno de los símbolos de la prosperidad de Estados Unidos y del poderío económico, las Torres Gemelas de 415 metros de altura, se vinieron abajo, una tras otra con diferencia de minutos, en un espectáculo dantesco y que aumentó el pánico en la urbe de los rascacielos. Los 2 edificios de 110 pisos quedaron convertidos en escombros, añicos, pedazos de concreto y fierro retorcido. Tumbas de un número indeterminado aún de personas. Hasta este momento se ignora el número de víctimas mortales, no tenemos una cifra, no hay un estimado. Lo que se ha dicho hasta el momento es que pueden ser cientos, incluso miles. Decenas de heridos fueron llevados a hospitales en Nueva York, centenares sufrieron graves quemaduras, dijo el doctor Steven Stern del hospital St. Vincent en el barrio de Greenwich Village. Lo que dijo el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, es que hay un número horrendo, esa fue la palabra que empleó, de víctimas por estos atentados. Los servicios de emergencia no tuvieron la capacidad de atender a todos. Largas filas se hicieron en los hospitales. Las cadenas de televisión solicitaban donadores de sangre. 40 minutos después de los atentados contra las Torres Gemelas, otro avión de American Airlines se estrelló contra el bloque de edificios del Pentágono que alberga el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que también en buena parte fue consumido por las llamas. Minutos más tarde se detectó un coche bomba afuera del Departamento de Estado, también en la Unión Americana. El pánico se apoderó de los ciudadanos. Fue evacuada la Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento de Estado, Wall Street y otros edificios importantes en los Estados Unidos. Los terroristas atacaron en forma directa y precisa los centros neurálgicos del poderío económico de los Estados Unidos, las Torres Gemelas y político y militar, es decir, el Pentágono, así como el Departamento de Estado. Otros 2 aviones de United Airlines fueron secuestrados y cayeron a tierra. Tal vez uno de ellos fue el que impactó al Pentágono. United, esta aerolínea, confirmó el desplome en Pittsburgh del avión que cubría el vuelo 175 de Newark, de Nueva York, a San Francisco, y de un segundo aparato que hacía un vuelo entre Washington y Los Ángeles. El FBI dijo que los 4 aviones llevaban en total 266 personas. Todos los vuelos fueron suspendidos en los Estados Unidos. American Airlines confirmó en un comunicado desde sus oficinas de Fort Worth que todos sus aviones, incluidos los TWA y American Eagle, están a salvo. Los vuelos secuestrados fueron el 11, un Boeing 767 con ruta Boston-Los Ángeles con 88 pasajeros y 11 tripulantes. El vuelo 77, también un 767 con 64 personas a bordo. Todos los vuelos fueron suspendidos en todo el territorio estadounidense desde y hacia los Estados Unidos. Millones de personas que viajarían hoy a la Unión Americana tuvieron que esperar. La Marina de los Estados Unidos envió a 2 grupos de portaaviones hacia Nueva York y posicionó a otros barcos de guerra a lo largo de la costa este. El gobierno de Estados Unidos actúa en estos momentos con régimen de estado de guerra. Es el peor atentado a Estados Unidos desde el ataque japonés a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Hay reportes en estos momentos, Adela, Alejandro, de que el presidente de los Estados Unidos ha abandonado ya la base aérea en Offutt, en Nebraska, y que se dirige a Washington. Este despacho lo envían varias agencias informativas que afirman que se dirige ya hacia la capital de los Estados Unidos. Hoy la ciudad de Nueva York luce como eso, como una zona de guerra. Las autoridades aseguran que son miles los muertos por estos atentados terroristas. Las calles de Manhattan se han convertido en un enorme hospital ambulante. Usted puede ver las imágenes. Las calles
en las que miles de trabajadores y personas en general que se van alejando del foco de la tragedia se han mostrado solidarios con los miles de heridos, las víctimas. Acudieron a clínicas privadas y estatales a donar sangre. Como decíamos, todas las cadenas de televisión de los Estados Unidos estaban solicitando esta ayuda, este apoyo. Las autoridades no están en condiciones de dar un balance parcial de las víctimas. El alcalde de Nueva York ha afirmado, Rudolph Giuliani, que el número de muertos será más de lo que cualquier persona es capaz de soportar. Así pues, desapareció en segundos uno de los símbolos de Nueva York, el World Trade Center, las Torres Gemelas, y los terroristas utilizaron la manera más siniestra de cometer un atentado. Hicieron estrellar 2 aviones llenos de pasajeros. A las 7 de la mañana con 56 minutos hizo impacto el primer avión, un Boeing 747. Aún no terminaba el asombro, el miedo, el pánico, el desconcierto por este choque, cuando ocurrió el segundo. Otro Boeing 737 se estrelló contra otra de las torres. Y entonces comenzó el caos. Gregorio Meraz, desde Washington, adelante. 3227, le llaman de Los Ángeles, ¿me está colgado? No, señorita. Gregorio, adelante. Es Alejandro Cacho, Gregorio. Gregorio, estamos al aire. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solo para confirmar que efectivamente la Casa Blanca reporta que aproximadamente a las 4:30 de la tarde, tiempo del este, el presidente Bush regresará a la Casa Blanca después de haber estado en el Comando Aeroestratégico en Nebraska, una oficina subterránea donde estuvo ejerciendo funciones temporalmente hasta en tanto no se garantizara su seguridad. En Washington, el presidente Bush viene acompañado del vicepresidente Dick Cheney y de Dennis Hastert, el líder de la Cámara de Representantes. También quiero informar que hace un momento apareció Karen Hughes, asesora del presidente Bush, para informar que ya el gobierno federal envió ayuda a todas las comunidades y está implementando formas de protección a todas las víctimas, que los edificios permanecerán evacuados el día de hoy y posiblemente el día de mañana, que todas las embajadas y las fuerzas militares norteamericanas en todo el mundo están en estado de máxima alerta y que el presidente está en permanente contacto con Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, quien permanece en la oficina de control, el comando de control en el Pentágono. El señor Rumsfeld hace unos momentos salió a recorrer el área del Pentágono que resultó afectada, hizo una estimación leve de los daños en compañía de algunos asesores. Se espera que más tarde, tan pronto como el presidente Bush regrese a la Casa Blanca, sostenga una reunión con todo su gabinete para analizar cuáles son las medidas que deberán implementarse, pues primero que nada para ayudar a la población, segundo para prevenir nuevos ataques y tercero para tomar acciones de represalia contra los responsables de este trágico atentado que tomó por sorpresa a todos. El Buró Federal de Investigaciones y la CIA habían advertido hace un poco de tiempo sobre la posibilidad de que Osama Bin Laden lanzara un ataque de gran envergadura. Se tomaron todas las precauciones, pero nunca imaginaron que este ataque podría darse utilizando grandes aviones a manera de bombas para destruir grandes edificios, para atacar los centros neurálgicos del gobierno norteamericano, los símbolos del poder político, económico y militar. Adelante. Gregorio, está confirmado entonces el arribo del presidente Bush a la base aérea Andrews en Washington a las 4:30 de la tarde, tiempo 5:30, tiempo de Washington. Así es, Leonardo, y mientras tanto, la ciudad de Washington ha sido prácticamente evacuada, las calles están desiertas, alrededor de los edificios federales hay una fuerte vigilancia, no se permite el acceso a ninguna persona y seguramente permanecerán así hasta el día de mañana, cuando se haya comprobado que no existe más peligro alguno. Casi todos los empleados fueron enviados de regreso a su casa, solamente la gente que tiene algo muy importante que hacer permaneció acá. Las universidades fueron cerradas, algunos bancos funcionaron, el mercado de valores en Nueva York, se suspendió, pero ha habido algunas actividades en los bancos y otros centros financieros norteamericanos y se espera que mañana ya se pueda proceder a
a reanudar normalmente las operaciones, claro, con todas las debidas precauciones, Leonardo. Bien, Gregorio, te pedimos por favor nos mantengas al tanto en el momento en que el presidente Bush aterrice en Washington y se traslade, si es a la Casa Blanca, si es al refugio antiaéreo, si es al Pentágono, para estar informando al auditorio. Gracias. Así es, buenas tardes. Gracias a Gregorio Meraz. El símbolo de Nueva York, las Torres Gemelas, algo que jamás imaginamos, el World Trade Center, ha quedado en ruinas. Era el centro del comercio mundial, emblema de la cultura y del estilo de vida estadounidense. En el World Trade Center de 110 pisos trabajaban más de 50,000 personas. Las Torres Gemelas eran una de las más altas en los Estados Unidos, superada solo por la Torre Sears en Chicago, que mide 443 metros de altura. Ahí podemos ver las que hasta hoy por la mañana eran las majestuosas Torres Gemelas en Manhattan. Hoy solo, Alejandro, una foto de revista, del libro de memorias de Nueva York. Así es, de la memoria. Y así, el momento más dramático que ha vivido el pueblo de los Estados Unidos en los últimos años. Y así lo que sin duda también se queda en la memoria colectiva de toda esta generación es lo que vivimos, presenciamos y atestiguamos esta mañana. Permítanos mostrarle ahora imágenes del Pentágono, pues esto que sin duda es el símbolo de la seguridad, del poderío militar y las convicciones de libertad y fuerza de los Estados Unidos. Fue una de las víctimas de esta oleada de terroristas. Ahí está el edificio del Pentágono. Lo peor que le habían hecho al Pentágono hasta el día de hoy eran las intromisiones de hackers. Este triángulo rojo que ve usted en pantalla es justamente el sitio donde hace impacto este avión y la parte del edificio que daña y que llega justamente hasta el corazón de esto que es la sede de la defensa, de la seguridad, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La paradoja justamente, el símbolo de la seguridad, del poderío militar, las convicciones de libertad y fuerza de este país, de esta primera potencia mundial, los Estados Unidos. Tenemos aquí en el estudio de Noticieros Televisa al señor Jorge Chabat. ¿Cómo está? Pues para tratar de alguna manera de entender qué fue lo que ocurrió esta mañana. Sí, no, pues efectivamente, yo creo que todo el mundo está conmocionado, es difícil de comprender un hecho, porque además no está tampoco claro el objetivo. O sea, dimensionarlo. Quien haya hecho esto no gana nada, porque toda la opinión mundial está en contra de este hecho, es una masacre, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces realmente es de estos hechos que no alcanza uno a entender, no solo el alcance, que estamos hablando probablemente de muchas vidas perdidas, de miles de vidas perdidas, sino el propósito, o sea, la lógica política. En fin, obviamente llamaron la atención quien hizo esto, pero más allá de eso, bueno, en fin, no son de estas cosas que uno no entiende por qué pasan. Realmente es muy absurdo, pero bueno, en fin, estamos ahora tratando de averiguar quién fue, ¿no? Pero tampoco hay muchos candidatos, ¿no? Yo creo que son pocos y vamos a ver la reacción de Estados Unidos, ¿no? Esto solo se puede entender en la mente de un fundamentalista, ¿no? Totalmente, porque además no solo causaron la muerte de miles de personas inocentes, bueno, que simplemente iban a trabajar, ¿no? Pues muchos de ellos seguramente no eran ni ricos, no secretarias, en fin, sino que además, bueno, los que perpetraron este atentado, pues los pilotos por lo menos también se murieron en el accidente. Es alguien que está dispuesto a dar su vida en esto, bueno, pues es difícil. Que han sido entrenados toda su vida seguramente para ello. Seguramente, y que además manejan aviones de esta magnitud, que no es tan fácil encontrar a alguien que maneje estos aviones comerciales. Esta versión, don Jorge Chabat, que ha circulado a nivel mundial durante la mañana de este ejército rojo japonés que se adjudicó inicialmente el ataque y que desvió un poco la atención porque todo el mundo en primera instancia pensaba en Bin Laden, este fundamentalista que ha acusado muchas veces de atacar a Estados Unidos. Muchas veces hemos hablado usted y yo de seguridad y de las posibilidades que existe en un país como Estados Unidos de estar protegido. ¿Es real la posibilidad de que un ejército rojo japonés que parecía haber sido desmembrado sea el autor de este ataque? Bueno, no se puede descartar esta posibilidad, porque además ese es el problema de las democracias, que son sociedades abiertas, que no se pueden proteger contra este tipo de incidentes, a menos que se caiga en un estado totalitario. En la Unión Soviética de Stalin pues no hubiera pasado esto, seguramente. Pero bueno, obviamente estamos hablando de un país que no está persiguiendo ni vigilando a cada uno de los ciudadanos que están ahí. Es factible que sea eso, aunque dado los antecedentes de otros atentados similares, bueno, pues toda la evidencia apunta hacia Bin Laden. Ese es el problema, pero tampoco se puede asegurar a ciencia cierta. Creo que esto lo sabremos en las próximas horas, es muy probable.
Yo no descartaría desde luego otras posibilidades, pero digamos que si tuviera que apostar, probablemente me iría por esta opción, aunque hay que esperar, obviamente el que lo hizo, bueno, pues está en la categoría de genocida, esto es genocidio. Claro, por supuesto. Es más, los muertos que hay seguramente fueron más de los que hubo en la dictadura chilena, en fin, realmente es un acto de genocidio que debe ser reprobado, y bueno, pues yo creo que si Estados Unidos hace un acto de represalia para castigar al autor, nadie va a mover un dedo para defenderlo, esto no se puede defender, ¿no? Claro, el problema es que las represalias pueden tener otras consecuencias. Pero entonces pensaríamos que lo peor está todavía por venir, no hemos visto lo peor. No sabemos todavía, depende cómo reacciona Estados Unidos, depende qué papel tomen los países que estén involucrados, si efectivamente fue Ben Laden y está en Afganistán, bueno, ahí la actitud inteligente de los talibanes sería entregarlo, no defenderlo, pero no sabemos, o sea, existe el riesgo de que Estados Unidos luego haga una medida desesperada y bombardee algún país. Bueno, yo espero que prive la prudencia, que es difícil pedir prudencia cuando es una tragedia de estas magnitudes, pero pues ojalá y no se alimente más el conflicto, porque a la larga pues, no se resolvería nada. Vamos a esperar, yo confío en que el gobierno de Estados Unidos sea prudente y bueno, pues seguramente va a ejercer una acción de represalia, es difícil pensar que no lo va a hacer, bueno, pero que no paguen justos por pecadores otra vez, ¿no? Que impere la lógica, eso decía hace un rato el juez Baltasar Garzón, a quien veíamos. El raciocinio. Que impere la lógica y el raciocinio, exactamente, a pesar de que, bueno, ciertamente todas las pasiones están exacerbadas en este momento. En este estado de cosas, entonces, podemos pensar como muy poco probable que los autores de estos atentados son ciudadanos de Estados Unidos, que es un problema intestino en los Estados Unidos. Bueno, vuelvo a decir, todas las hipótesis son posibles. Yo no creo que porque además los grupos de Estados Unidos están más o menos monitoreados, aunque bueno, también se les van como el edificio de Oklahoma. Y no tienen ese grado de fundamentalismo necesario para hacer esto, ¿no? Es difícil pensar que se avienten un avión y se estrellen, o sea, es difícil. Ahora, vuelvo a decir, aquí no puedo uno afirmar las cosas tajantemente, pero yo sí creo que es más algún grupo fundamentalista externo, ni siquiera creo que sea un Estado, porque un Estado no se avienta una guerra con Estados Unidos, porque un Estado sí tiene territorio, sí es identificable, sí no pueden haber represalias. Es más un grupo terrorista que claramente se puede ocultar en algún territorio, se mueve de un territorio a otro, que es más difícil de que haya represalias. De otra manera sería incomprensible que algún gobierno o alguna fuerza política identificada como la Organización de Liberación Palestina, con Yasser Arafat, pues no tiene sentido, pues no gana nada con esto, al contrario. Ya se deslindaron a lo largo de la mañana. No tiene ni pies ni cabeza. Tanto la OLP como el Frente para la Liberación, que es más radical, jamás se deslindó. En fin, hay ahí algunas. Lo que queda claro con esto, y es algo que quiero poner a su consideración, es el hecho de que hubo todo un aparato de logística y de coordinación para realizar este ataque, ¿no es cierto? No, absolutamente. Además, es decir, el tiempo entre un avión y otro de hacer impacto entre las torres es de 14 minutos. Lo suficiente para que llegaran las cámaras de televisión, seguramente también. Exacto, porque además eso es lo que más ha llamado nuestra atención, ¿no? Que esto fue espectacular y fue en directo, pudo ser visto por millones y millones de personas. Eso es lo que busca el terrorismo, llamar la atención precisamente, y bueno, en este caso hay que reconocer que lo han logrado, lamentablemente lo han logrado. Y aquí están heridos los símbolos, decíamos hace un momento en este resumen, más esenciales del poderío norteamericano. El Pentágono, la sede de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia militar, las Torres Gemelas, este portento arquitectónico de los últimos 30 años, orgullo de Manhattan, ¿no? de Nueva York, dos objetivos altamente estratégicos. Sí, nomás les faltó una estatua de la libertad, digamos, para completar el panorama, pero pues no, claramente había un simbolismo y una intención política, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, si hubieran sido nomás las torres, bueno, es una pérdida, pero hay miles de personas ahí, que eso es lo que es simplemente inaceptable. Y bueno, lo que ha quedado también en la mesa es la vulnerabilidad de aquello que creíamos invulnerable. Al parecer, la inteligencia del terror ha sido mayor a los sistemas de seguridad más sofisticados que creíamos
estaríamos Así es, y vulnerados. esto es muy preocupante porque esto le da fuerza a aquellos sectores duros que en todas las sociedades siempre abogan porque hay más vigilancia, más policía, más controles. Y eso es preocupante porque las sociedades abiertas un poco lo que se basan es en esto, ¿no? Que la libertad es La libertad, ¿qué pasa? Y ahora va a haber una reacción importante para restringir estas libertades y eso es quizás lo más grave. Cambia lo más triste, la vida cotidiana O sea, pensar en esta ciudad donde uno caminaba por la calle con un ambiente, con un espíritu de apertura, eso se va a ver modificado. Don Jorge Chabat, muchas gracias por haber estado No, pues con al contrario, nosotros. gracias. Lástima que haya sido en estas condiciones tan lamentables, pero bueno, pues así ilustrarnos en ese sentido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias. Vamos a hacer una pausa, si son tan amables, regresamos con esta cobertura especial de los atentados terroristas en Estados Unidos. Volvemos. Con la información más reciente desde Los Ángeles, mi compañero corresponsal Alberto Mújica. Alberto, ¿cómo estás? Alberto, ¿me escuchas? Háblale a Juan. Alberto, estamos al aire. Pues... Alberto, ¿me escuchas? ¿Dónde van a bajar? Alberto, están al aire. Contesta, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, Alberto, estamos al aire. Bueno, nos acaban de pasar una información por parte de la aerolínea United, donde se está mandando un cuerpo de asistencia a Johnson, Pensilvania, para asistir a las familias y a investigar todo lo que se acontece en este caso. Van a dar luego asistencia inmediata a las familias y luego van a colaborar con las autoridades para que determinen qué es la prioridad que se va a dar a esta gente, porque en realidad la gente no sabe qué es lo que va a pasar. Una gente está en Canadá, otra gente está embarcada en todos lados. La única información es que el vuelo 93 es un Boeing 757 de la línea United que venía de Newark, Nueva York a las 8:05 AM, iba a San Francisco con 38 pasajeros, 2 pilotos y 5 aeromotas. Todos ellos perecieron. Muy bien, Alberto. Estos, como todos sabemos, la aeronave impactó en Johnson, Pensilvania. Muy bien, Alberto Mújica. Vamos a quedar pendientes, estaremos en contacto. Gracias por tu reporte. Seguimos nosotros aquí en el estudio de Noticieros Televisa con este recuento de los hechos de lo ocurrido esta mañana desde las 8:53 en la ciudad de Nueva York. El secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, se encontraba en Lima, Perú, cuando fue informado de los ataques de los que fue blanco Estados Unidos. Hay que recordar que Colin Powell fue jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense. Fue el cerebro de la tormenta del desierto en el que las fuerzas aliadas atacaron Irak a principios de la década de los 90. Colin Powell agradeció el apoyo de quienes se han pronunciado solidarios con la tragedia y advirtió que no habrá nadie que doble a los Estados Unidos. Estas sus palabras. A terrible, terrible tragedy has befallen my nation, but has befallen all the nations of this region, all the nations of the world, befallen all those who believe in democracy. Once again, we see terrorism, we see terrorists, people who don't believe in democracy, people who believe that with the destruction of buildings, with the murder of people, they can somehow achieve a political purpose. They can destroy buildings, they can kill people, and we will be saddened by this tragedy, but they will never be allowed to kill the spirit of democracy. Nunca se les permitirá matar el espíritu de la democracia. No pueden destruir nuestra sociedad, no pueden destruir nuestra creencia en la democracia. You can be sure that America will Estados Unidos deal with this tragedy lidiará con esta tragedia in a way that brings those de una manera responsible que haga que los responsables justice. comparezcan ante la You justicia. can be sure that Pueden ustedes tener la seguridad de que, aunque este día es muy terrible para nosotros, saldremos adelante de él porque somos una nación fuerte, una nación que cree en sí misma. Pueden tener la certeza de que el espíritu estadounidense triunfará por encima de esta tragedia.
Eso es lo que dijo el secretario de Estado Colin Powell. Esta mañana se encontraba en Lima, en Perú, asistiendo a una reunión de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Esta reunión fue abruptamente suspendida debido, evidentemente, a estos acontecimientos. El secretario Powell abordó un avión y vuela en estos momentos hacia los Estados Unidos de regreso por razones obvias. ¿Están de acuerdo que lo ocurrido hoy en Washington y en Nueva York modificará la agenda internacional de las próximas semanas? Sin duda alguna. Bueno, ya hay varios eventos internacionales cancelados. Estaba la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, en Naciones Unidas, que ya fue cancelada. Fue cancelada esta reunión de la OEA, fue cancelado una visita. El presidente Fox iba a asistir a esta reunión en las Naciones Unidas de la Cumbre Nacional de la Infancia. En fin, hay muchos eventos, reuniones, encuentros, acontecimientos importantes a nivel mundial que han sido cancelados resultado de esto. Así es, y todavía lo que nos falta por ver. Por lo pronto, esta mañana, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se cancelaron los vuelos comerciales y privados, así como los de carga hacia los Estados Unidos por lo ocurrido hoy. Allá está Eduardo del Río. Eduardo, ¿cuál es la situación en el aeropuerto de la Ciudad de México en este momento? ¿Qué tal, Alejandro? Leonardo, Adela, buenas noches. Efectivamente, 130 vuelos cancelados con destino a Estados Unidos y Canadá. Es el saldo hasta este momento después de los atentados en este país. También ha habido retrasos importantes en los vuelos hacia la Unión Europea. No han sido cancelados, pero hay importantes retrasos. Hemos visto y hemos estado en los mostradores de las distintas líneas aéreas. Hemos podido ver imágenes como esta, la que estamos viendo ahora. Vuelos totalmente cancelados, pasajeros pues desconcertados por esta medida y por este impedimento para ingresar, para poder regresar a sus países de orígenes. Podemos informar también que ha sido implementado en el aeropuerto capitalino un plan de contingencia número 2, es decir, se ha redoblado la seguridad en esta terminal aérea, esto debido a los posibles brotes de violencia que pudieran generarse en todo el mundo y por la importancia que reviste un aeropuerto en la vida cotidiana de un país. Hemos podido observar elementos de la PGR, elementos de diversas corporaciones de seguridad y estamos aquí observando también como una importante reunión de todo el Comité de Seguridad Aeroportuaria se ha mantenido permanentemente aquí instalada en el aeropuerto capitalino. Estaremos muy pendientes de toda la información que se genere. Mientras tanto, la recomendación que hacen las autoridades del aeropuerto es que quienes viajen hacia los Estados Unidos o a otro destino de Canadá, pues ni siquiera se dirijan a este aeropuerto, ya que están todos los vuelos cancelados y no ha habido ninguna información que así lo desmienta. Este es el reporte. Bien, muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Todos los vuelos hacia los Estados Unidos de cualquiera de los 56 aeropuertos de México han sido cancelados. También sucedió esto en Canadá y también los vuelos europeos transatlánticos dirigidos a territorio norteamericano han sido cancelados. Luego de estos atentados, así es como reaccionó el gobierno estadounidense. Actuó como en un régimen de estado de guerra. Tropas de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad hasta los niveles más altos en todo el país. Casas militares sobrevolaron Washington, mientras las calles se llenaron de vehículos oficiales. Guardias con armas automáticas patrullan el exterior de la Casa Blanca. La situación similar en Nueva York. La ciudad está fuertemente resguardada. Además, la Marina envió buques, lanzamisiles y portaaviones a la costa del Atlántico para vigilar Washington y la ciudad de Nueva York. La costa este de la Unión Americana resguardada también por barcos de combate. En el resto del país, aviones cazas y naves nodrizas están listas para entrar en acción. Estas imágenes que ve usted en pantalla son justamente la alerta máxima en categoría Delta, Adela, Alejandro, en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, este no es la llegada del Air Force One a Washington todavía, esta es una grabación previa cuando llegó a la base aérea en Nebraska, es cuando venía desde Luisiana el avión del presidente de los Estados Unidos. Veíamos alerta máxima en todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hay un portaaviones y un buque de guerra, un acorazado, que se acercaron a la Marina de Manhattan a custodiar las costas de Nueva York desde muy temprano esta mañana. Se ha hablado también de un buque hospital que estaba por brindar servicio a las víctimas ahí en Manhattan desde muy temprano. Hay un corresponsal en Israel. Vamos a Israel, adelante, Mijael Flores.
Mijael Flores, adelante. No está. Estas son imágenes de Israel. Veíamos ahí al primer ministro después de haber dado un mensaje. ¿Tenemos en la línea a nuestro corresponsal? No está. Bueno. Viendo las imágenes de los portaaviones frente a las costas de Manhattan, recuerdo que apenas ayer la opulencia, el lujo de los yates era lo que se paseaba por las aguas del Hudson. Hoy, la máxima alerta y los portaaviones de guerra. Así es. De acuerdo a información, Alejandro Adela, divulgada por la agencia española de noticias EFE, el director de un semanario en Jordania, en el Medio Oriente, este semanario Al-Wad, el señor Hisham Odue, afirmó haber recibido una llamada telefónica anónima a través de la cual el grupo terrorista Ejército Rojo Japonés, un grupo del Japón, se responsabilizaba de los atentados ocurridos hoy en los Estados Unidos. Se informó a EFE que una persona que hablaba árabe con acento extranjero dijo que el Ejército Rojo había llevado a cabo los ataques en venganza por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El editor de este diario jordano agregó que cuando pues le dijimos que el Ejército Rojo había sido desmantelado y sus miembros capturados, la voz anónima contestó que no era así, que era falso, que todavía estaba activo un poderoso brazo armado y que pues el informante agregó que ellos eran los autores. Estas son, como hablamos hace un momento con Jorge Chabat, una de las versiones que se están manejando, uno Bin Laden, otro el Ejército Rojo. Está llegando un cable de AP que dice que Israel cerró su espacio aéreo y las fronteras y evacuó a todo su staff diplomático en misiones diplomáticas e instituciones judías alrededor del mundo en respuesta a los ataques ocurridos en los Estados Unidos. El ministro del Exterior de Israel, Shimon Peres, dijo que Israel ha declarado el día de luto. También trae este cable de AP una información en el sentido de que ha sido enviado un escuadrón de rescate militar a México para estar pendientes por si es necesitado en Nueva York, en donde se ocurrió el primero de los atentados al World Trade Center. Es un cable de AP que acaba de llegar hace unos minutos a la redacción de Noticieros Televisa, fechado en Jerusalén. Pues esto que decías hace un momento, Leonardo, sobre quien se responsabilizaba de los atentados ocurridos hoy en los Estados Unidos, el Ejército Rojo Japonés. Esta versión comenzó a circular esta mañana. Nosotros se la transmitimos, por supuesto, con todas las reservas del caso. Vamos a conocer a través de este reportaje de nuestra compañera Leticia Bautista qué es el Ejército Rojo Japonés. Una llamada anónima responsabilizó al Ejército Rojo Japonés como el autor del atentado de este martes contra las Torres Gemelas de Nueva York. El Ejército Rojo Japonés se conoce también como la Brigada Internacional Antiimperialista. El grupo fue formado en 1970 y es dirigido por Fusako Shigenobu, quien se cree se encuentra refugiado en el Valle de Bekaa, en el Líbano. Uno de los principales objetivos del Ejército Rojo es derrocar al gobierno y a la monarquía japonesa, así como ayudar a fomentar la revolución mundial. Se presume que el Ejército Rojo Japonés tiene vínculos con el Frente Democrático Antiguerra, una organización política de izquierda de Japón. Se cree también que el Ejército Rojo mantiene estrechas relaciones con grupos terroristas palestinos. Este grupo terrorista ha perpetrado diversos ataques en el mundo. En la década de los 70s se le atribuye la masacre del aeropuerto de Lod en Israel, además de 2 secuestros de aviones comerciales japoneses y el intento de la toma de embajada de Estados Unidos en Kuala Lumpur. En abril de 1998, un agente del Ejército Rojo, Yuki Kimura, fue arrestado con explosivos en la autopista de Nueva Jersey cuando intentaba realizar un ataque terrorista. En marzo de 1995, se capturó en Rumania a Ekita Yukiko, un activista del Ejército Rojo japonés, quien fue deportado a Japón. Desde 1996 se han capturado a 8 integrantes del Ejército Rojo japonés, aunque su máximo líder, Fusako Shigenobu, continúa prófugo de la justicia. Noticieros Televisa, Rafael Tenorio.
Este es una semblanza del Ejército Rojo japonés, de su trayectoria, de los ataques que ha hecho. Por eso, bueno, no resulta descabellado que esté en la lista de los sospechosos. Las autoridades mantienen la hipótesis de que los ataques fueron hechos por otro autor, el terrorista saudita Osama Bin Laden. Sin embargo, hay sospechas que se extienden a otros movimientos integristas islámicos palestinos. Por ejemplo, 4 organizaciones radicales sobresalen. Una, el Hamas, el movimiento árabe fundado en Gaza el 14 de diciembre del 87, al mismo tiempo del estallido de la primera intifada. Su fundador, el fundador del Hamas y líder, es el jeque Ahmed Yassin. Hay otro grupo, el Yihad Islámico, fundado a principios de los 80s en la Franja de Gaza por Fatki Shaki, ejecutado en Malta en 1995 por 2 asesinatos en un atentado atribuido a Israel. Hezbollah libanés, fundado en 1984 por Pasdaran, los guardianes de la revolución iraní. Nunca reivindicó atentados fuera del Líbano. Luchó contra la ocupación israelí en el Líbano Sur hasta el retiro del ejército judío en mayo del 2000. Al-Qaeda es la organización fundada justamente por Osama Bin Laden, este terrorista millonario, el más buscado por los Estados Unidos por los atentados en África y en Yemen en 1998, con un saldo de 245 muertos. El disidente saudita Osama Bin Laden advirtió hace 3 semanas que él y sus seguidores lanzarían un ataque sin precedente contra intereses de los Estados Unidos. Vamos a conocer quién es este hombre. Como les decíamos, el terrorista más buscado por los Estados Unidos, Osama Bin Laden. Por primera vez, el mundo conoce de viva voz el mensaje anti-Estados Unidos del terrorista más buscado por el FBI, Osama Bin Laden. El yihad en contra de Estados Unidos y la muerte de las mentiras de los estadounidenses es el corazón de la fe y de la unificación. Es una recopilación de los discursos de Bin Laden en la que anuncia una guerra santa contra la Unión Americana y su aliado incondicional en el Medio Oriente, Israel. Bin Laden, con una fortuna personal calculada en $500 millones, inició su carrera del terror en 1973. Egipto, Argelia y Sudán lo acusan de encabezar movimientos subversivos. Estados Unidos ofrece $5 millones por su cabeza. Entre otros, a Osama Bin Laden se le atribuyen los atentados terroristas contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en agosto de 1998, de coordinar el bombazo contra las Torres Gemelas de Nueva York en 1993, del perpetrado contra la Mutual Judía de Buenos Aires, Argentina, en 1994, y del atentado contra los cuarteles de infantería de marina estadounidenses en Beirut, Líbano, en 1983. Cientos de personas han muerto por el repudio de Bin Laden a lo que llama la expansión occidental, para la cual dice tiene la solución. Esta sumisión y este ateísmo se ha extendido a todo el mundo islámico y no se detendrá sino por el yihad y por operaciones suicidas. Espero que Dios nos ayude de esa manera hasta que nos reunamos con Él, y así estaremos satisfechos. Noticieros Televisa, Mario Alberto León. Ese es este hombre, el señor Bin Laden, este terrorista islámico buscado, es el más buscado en la lista de los más buscados del FBI, y a quien se atribuye la posibilidad, Alejandro Adela, de que sea, pues tal vez uno de los autores, si no es que el principal autor de los atentados del día de hoy, sobre todo por sus muy grandes recursos económicos. Sin embargo, hay una larga lista, una lista negra del terrorismo. Así es. Y se la vamos a presentar dentro de un momento más. Mientras tanto, tenemos en la línea a un joven que lamentablemente vio todo cuanto ocurrió allá en Nueva York, testigo muy próximo a los accidentes en Nueva York. Se llama Jorge Piña. ¿Nos escucha usted, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, los escucho. ¿Dónde se encontraba usted en el momento del accidente? Pues la verdad, yo iba al trabajo como cualquier mañana, tomé el metro y de hecho me bajo en la estación que se llama World Trade Center, es decir, está a una esquina ahí del edificio. Me parecía raro, en la mañana iba saliendo de la estación y había mucha gente. Cuando volteé hacia arriba, obviamente veíamos el humo, pero en el momento en que vimos el edificio,
sea, la gente empezaba a gritar porque esto fue, yo en el momento que iba saliendo del metro es cuando el primer avión había golpeado, es decir, estaba solamente un hoyo muy grande, como de más de 10 pisos, yo creo que no sé si hasta 20 pisos abarcaba el hoyo, saliendo flamas, pero hasta ese momento no sabíamos qué era, suponíamos que era un incendio, pero al ver que caían cosas, también empezamos a ver, que fue lo más impresionante, que empezaba a caer gente, la gente se estaba tirando, en lugar de quedarse muerta, quemada, ellos prefieren aventarse y está empezando a caer la gente. Por supuesto que en este momento ya estábamos retractándonos y corriendo hacia otra parte, y en ese momento fue también cuando llegó el segundo avión, se impactó en la torre, aunque en ese momento no sabíamos, pensábamos que era un ataque, yo al ver desaparecer el avión, pensé que tal vez había volado para arriba y la verdad es que pensamos que estaban bombardeando, por lo que la gente empezó a correr. Yo conozco que hay un parque por ahí, me fui hacia el parque pensando que alejarme de los edificios, corriendo hacia el parque, la verdad es que la gente se caía, podías ayudar a unos mientras que pisabas a otros, la verdad es que una sensación muy muy fea. Eso les digo, fue en cuanto empezaron apenas a pegar los aviones, todavía no se caían los edificios. Para mí, yo seguí corriendo, bueno, la gente seguía corriendo, todo el mundo seguía desalojando el área, cuando fue hasta después que se empezaron a derrumbar los edificios. Sin embargo, según tengo entendido, había todavía mucha gente adentro, en la zona, cuando se empezaron a derrumbar. Jorge, entonces, ¿usted vio el momento justo en el que se impactaba este segundo avión en una de las torres? Exactamente, la verdad es que se oía un ruido, no supimos, la verdad, mucha gente pensaba que nada más era una explosión, pero como empezaron a caer partes supongo que del avión y también del edificio en otros edificios aledaños, pues eso pensamos que tal vez también estaban bombardeando, no sabíamos qué estaba pasando. ¿Usted vive en Nueva York, Jorge? No, yo simplemente estoy aquí en un curso del trabajo. Jorge, ya nos describió qué vio. Ahora quisiéramos que nos describa qué escuchó tras el impacto del segundo avión. ¿Qué escuchó en el piso, la gente, los gritos? Obviamente la gente estaba choqueada. Esto es algo que nunca esperas vivir. O sea, yo creo que si en este momento en una película de esto nadie cree que va a pasar. Por supuesto que la gente gritaba, estaba choqueada. Un ruido, ver el avión chocar, ver las cosas caer, te espanta, pero ver a la gente caer, eso te marca, o sea, te pega durísimo. El escenario a su vista, Jorge, es una escena de guerra, lo que todavía se está viviendo allá en la ciudad de Nueva York. Sí, la verdad es que al principio, momentos después de que ocurrió todo esto, pues como que empezaron a ver aviones, supongo, militares de Estados Unidos cubriendo la zona, aunque ya todo se empieza a normalizar un poco, siendo que, bueno, está en estado de alerta toda la ciudad. La gente, Jorge, en las calles... La gente está choqueada, o sea, uno nunca espera ver eso, está totalmente choqueada. Hay centros de ayuda donde se puede ir, parece que todavía siguen tratando de canalizar la ayuda de la mejor manera posible, aunque... Digo, esto es algo, la gente parece que se quiere salir de la ciudad, aunque digo... Jorge, después del shock, ¿usted qué hizo después del shock, después de darse cuenta de lo que ocurría? Bueno, yo al igual que toda la gente seguíamos corriendo, yo seguía corriendo hacia arriba de la isla, uptown, todo el mundo seguía alejándose del área, digo, no sabíamos qué estaba pasando. ¿En este momento ya está usted fuera de Manhattan? No, yo estoy dentro de Manhattan, pero en una zona en la mitad de la isla, es decir, donde no corre problema estando en esa zona. Pero han pasado, Jorge, 9 horas ya. ¿Qué ha hecho usted en estas 9 horas? He estado en el hotel, averigüé dónde se puede dar ayuda, sin embargo me dijeron que se van a comunicar conmigo, pues hasta ahorita están repletos, siendo que sí necesitan ayuda. Pues le agradecemos muchísimo, Jorge, no sé si mis compañeros quieran hacer una Jorge. Pregunta más o si usted quiera añadir. ¿Ya se comunicó con su familia? Sí, ya me he comunicado con la familia, parece que las líneas telefónicas sí están sirviendo y ya pasó el susto. ¿Usted tenía previsto regresar cuándo, Jorge? Pues en cuanto acabara el entrenamiento en el que estoy, supongo que en una semana tal vez adelantará todo esto. Bueno. Pues le agradezco muchísimo, gracias por este testimonio, por este testimonio de primerísima mano. Muchas gracias, pues Jorge. Muy afortunado haber sobrevivido esto. Gracias, Jorge.
un testigo mexicano ahí muy cerca de lo que sucedió, Jorge Piña, un hombre que estaba tomando un curso de su trabajo y que vio lo que sucedía. Salió justamente del metro en la estación del World Trade Center en las Torres Gemelas. En estos momentos se informa que un tercer edificio que pertenecía a este conjunto, al conjunto del Centro Mundial de Comercio allá en Nueva York, se derrumbó. Se conoce como el edificio 7, era uno de los edificios aledaños que se encontraban en la base de las Torres Gemelas y que daba servicio a las Torres Gemelas. Bueno, pues estaba en llamas desde la mañana, desde el momento de los derrumbes, y se dio de forma imprevista, alcanzando una gran nube de polvo. El edificio había sido evacuado esta mañana después de los atentados a las Torres Gemelas. La zona donde había solamente equipos de emergencia y periodistas fue despejada de inmediato por temor a que otros edificios puedan derrumbarse en las próximas horas. Y hay que decir esto porque cuando se caen, primero la torre sur y luego la torre norte, afectan a otros edificios que están en la zona cercana. Así es. Son imágenes de CNN de lo que acaba de suceder, de la caída de explosiones en Kabul, en Afganistán. Parece que está habiendo ataques ya de los Estados Unidos a posiciones en Afganistán. Usted sabe que Afganistán, bajo el gobierno de los talibanes, ha sido el régimen que ha protegido a este hombre, a este terrorista islámico. Y estas son imágenes que está distribuyendo en estos momentos la cadena CNN a nivel internacional, donde se informa, ahí está habiendo estallidos, aparentemente está habiendo ya ataques de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre posiciones en Afganistán. Ahí se ven cohetes, Adela, cruzando el espacio. Son imágenes en vivo que han sido proporcionadas por la cadena estadounidense CNN. Nosotros tenemos en la línea telefónica a nuestro corresponsal en Israel. Mijael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, Adela. Buenos días aquí en Israel. Adelante, Mijael. Hace apenas unos momentos el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, hizo su primer comunicado respecto a los atentados en Estados Unidos. Principalmente lo que comunicó fue que mañana se declara día de duelo como signo de solidaridad para los Estados Unidos. También calificó este atentado como el peor en la historia y dice que esta es una guerra internacional de una coalición de los países libres en contra de los terroristas sedientos de sangre. Por otra parte, también el primer ministro informó que Israel pone a disposición de los Estados Unidos todo cuanto esté en su poder. Por otro lado, las reacciones no se hicieron esperar en cuanto se supo la noticia en los territorios ocupados. Los palestinos salieron a las calles manifestando un gran júbilo, repartiendo dulces y entonando canciones, viendo que esto es lo que finalmente se merece Estados Unidos por ayudar a Israel. Principalmente las ciudades en donde se registraron estos actos fue en la franja de Cisjordania, en las ciudades de Napulsa, Tulkarem, Belén y en el campo de refugiados de Balata. Si nos permites, Mijael, vamos a suspender un momento la conversación contigo porque son imágenes en vivo. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Al parecer, los primeros ataques en represalia de los Estados Unidos a Kabul, Afganistán, al territorio de Afganistán. Que es un depósito de combustibles. Viendo al resto de la ciudad, quizás el depósito de combustible será el único gran fuego que se ve en este momento. Desde nuestro punto de vista, vemos el Hotel Continental, que es como un mirador para toda la ciudad de Kabul. Se encuentra en una cuenca, la ciudad rodeada por montañas. Toda la ciudad se encuentra delante de nosotros. El incendio que sale de la ciudad parece haber cedido ya, pues de momento no oímos ya del momento más detonaciones. Y como decimos, en el horizonte se veía un incendio que ardía furiosamente. Y se vieron llamas incluso que llegaron al aire. Tenemos información en este momento son las 6 de la tarde en Atlanta. Debe de ser bastante de noche en Kabul.
Viendo en estos momentos en Afganistán, aparentemente son ataques en represalia de los Estados Unidos a posiciones en Afganistán. Esto es en Kabul. Sabemos que el régimen de los talibanes le brindó apoyo y protección a este hombre Bin Laden, quien por el momento está ocupando el número 1 en la lista de sospechosos. Estas imágenes son proporcionadas por la cadena CNN. Incendios en el área de Kabul, de Afganistán. Aparentemente parecían misiles Patriota los que cruzaron por el cielo. Ahí tiene usted el mapa de dónde está haciendo este ataque. Es en Kabul, ese punto rojo que ve usted ahí, muy cerca de la frontera con Pakistán y con Irán. Ataques que aparecen ya, Adela, como represalia de los Estados Unidos. Así es, de acuerdo a algunas narraciones que hemos podido escuchar, parece ser, lo decimos, insisto, con toda la reserva del caso, misiles crucero que iban a cientos de millas por hora. Es la información que nos está llegando en este momento, un ataque en represalia de los Estados Unidos a territorio de Afganistán. Vamos a hacer una pausa en lo que recibimos más imágenes de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Es importante subrayar, habíamos mencionado en la mañana las juntas del Consejo Nacional de Seguridad del presidente de los Estados Unidos en diferentes puntos, tanto en la base aérea de Luisiana, después en Nebraska. Sabemos que en estos momentos está volando hacia Washington. En este Consejo de Seguridad Nacional se tomó ya una decisión y están realizándose estos ataques hacia posiciones en Afganistán. Y estas fueron las imágenes. Son imágenes, como decíamos, en vivo. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar con más información en relación a esto luego de una breve pausa. La agencia AFP de noticias ha confirmado las explosiones ocurridas esta noche en Kabul, en Afganistán, de cuyas imágenes ya le dimos cuenta hace unos minutos. Vamos a ellas. Son estas ocurridas hace unos minutos, transmitidas aparentemente vía internet desde Kabul, en exclusiva para CNN, de algunas explosiones aparentemente producidas por misiles crucero y Patriota, de los dos. Los vimos cruzar por la pantalla y estas son las primeras imágenes que se distribuyen. Hasta el momento solamente un cable de F y otro de AP dice que Estados Unidos que Estados Unidos sospecha que el señor Osama Bin Laden sea el autor de los ataques terroristas el día de hoy. Probablemente la primera respuesta, luego de 8 horas han transcurrido desde que se registró. 10 horas, ocurrió 9 de la mañana, tiempo local, tiempo de Nueva York. Ahora son las 6 de la tarde, tiempo de Nueva York. Exacto. Son 8. Habremos de esperar cuál es la versión del gobierno de los Estados Unidos a este ataque. Vamos por lo pronto a la frontera, vamos al aeropuerto de Tijuana. Está Adriana Cortés. Adriana. Buenas tardes. El aeropuerto de Tijuana ha tenido que recibir 2 vuelos internacionales que estaban destinados a aeropuertos de Santiago de Los Ángeles. Uno es de Korea Air y el otro es de Brasil, la compañía Varig, quienes hasta el momento permanecen en plataforma. Quiero comentar que alrededor de 200 pasajeros traen cada uno de estos 747, de los cuales 84 coreanos ya fueron trasladados en camiones para que crucen la frontera y lleguen a su destino final. En el caso del avión que procede de Brasil, es probable que en unas horas o minutos se vaya a regresar a la Ciudad de México para después partir a Río de Janeiro. El aeropuerto se encuentra en el plan de contingencia número 2. Las autoridades federales en conjunto están trabajando, resguardando áreas y restringiendo, por supuesto, el área a algunas partes a los medios de comunicación. Este es el reporte. Muchas gracias a Adriana Cortés allá en el aeropuerto de Tijuana, y de Tijuana vamos a Ciudad Juárez. Francisco Javier Carmona. Francisco, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí en el puente internacional, las banderas de los Estados Unidos ya está a media asta en señal de luto nacional. Las revisiones para ingresar a los Estados Unidos son exhaustivas, pero no están cerradas las fronteras. El reporte que tenemos hasta el momento, que el aeropuerto internacional Abraham González aquí en Ciudad Juárez está dispuesto a recibir los vuelos que
deberían de llegar a la ciudad del Paso, Texas. Por el momento no se ha reportado ninguno, sin embargo el Instituto Nacional de Migración está revisando a todos los viajeros que llegan a Ciudad Juárez para evitar que alguna persona sospechosa pueda ingresar a México y a los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad Pública en Ciudad Juárez se reunió esta tarde y dispusieron realizar inspecciones en diferentes zonas de Ciudad Juárez. Es mi reporte de Ciudad Juárez. Bueno, muchas gracias a Francisco Javier Carmona. Hay que decir, Alejandro, estos aeropuertos fronterizos mexicanos están sirviendo como aeropuertos alternos para muchas de las sedes norteamericanas, porque todo el espacio aéreo de la Unión Americana está totalmente cerrado. Los vuelos a Los Ángeles, a San Diego, están siendo desviados hacia Tijuana y hacia otros puntos de la República Mexicana, hacia Canadá. Adelante. Tengo aquí información importante. Han sido, como decíamos, 9 horas de estarles informando de manera ininterrumpida a través de Noticieros Televisa desde que ocurrió este primer impacto. Estamos viendo ahora imágenes en vivo, exclusivas de la cadena CNN, de estas explosiones que se registraron hace apenas unos minutos en Kabul, en el territorio de Afganistán. La primera respuesta, luego de 8 horas de que se registró este primer acto terrorista en las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. Y bueno, hay muchas preguntas que todos nos hemos estado haciendo, muchas imágenes que hemos transmitido, que las hemos visto simultáneamente, que todos ustedes, nuestro auditorio, nuestro público, y esta información que nos llega desde Nueva York a través de la agencia de noticias EFE. Y dice lo siguiente: una pasajera de uno de los 4 aviones que fueron secuestrados el día de hoy y que fueron utilizados por terroristas para atacar blancos estratégicos en Nueva York y en Washington, tuvo tiempo para llamar a su esposo por un teléfono celular y le informó que la aeronave estaba siendo secuestrada. Esto lo acaba de informar la cadena CNN hace apenas unos minutos, y nos llega este cable al Centro de Operaciones de Noticieros Televisa por la agencia de noticias EFE. Ella era una mujer de 45 años de nombre Bárbara Olson. Llamó a su esposo en 2 ocasiones desde el avión que se supone fue el que se estrelló contra el Pentágono en Washington, no en la ciudad de Nueva York. La mujer le contaba a su marido que la aeronave había sido secuestrada por terroristas que iban armados con navajas y con cortaplumas, y que los pasajeros y los tripulantes de la aeronave, incluidos los pilotos, habían sido llevados a la parte posterior de la aeronave. Esto informó, como les decía, hace solamente unos minutos la cadena de televisión es un testimonio, CNN. Es muy revelador, además, un testimonio muy revelador. ¿A qué vuelo se refiere usted, no? El relato, al parecer, es el vuelo, esto no se ha podido confirmar, pero al parecer es el avión que se estrelló contra el Pentágono, no el que impactó en los que impactaron en las Torres Gemelas. Este testimonio confirma las sospechas de que los aviones eran piloteados por los propios terroristas al momento de los atentados. Exactamente, viene a confirmar esto de que no solamente fueron secuestrados las aeronaves, sino que los pilotos fueron relevados de sus puestos por estos terroristas entrenados, como decíamos hace un rato, entrenados por toda su vida y decididos a estrellar las aeronaves contra determinados blancos. Estas imágenes no las hemos visto, son también de video aficionado. Ahí vemos una toma, cómo se acerca el avión, vea usted, y se impacta. Este es el segundo impacto, esta es la torre sur de las Torres Gemelas, porque la primera ya está en fuego, ya sufrió el impacto del avión terrorista, y ahí se ve cómo el segundo hace el impacto. Son imágenes, comentábamos en el inicio de esta transmisión, como pues a lo largo de las próximas horas muchos videoaficionados, saldrán muchas imágenes, muchas fotografías. Vea usted la forma en que este avión se impacta contra el segundo edificio del conjunto de las Torres Gemelas, la primera, y esta es estremecedor. De la parte de abajo. Sí. Con estos enormes boquetes que deja. De 10, 15, 20 pisos probablemente. Eso es lo que provocó el desplome, porque la estructura queda tan dañada, tan debilitada. Ve nomás, qué barbaridad. Primero se desplomó la torre sur, como decíamos hace un rato, y después la torre norte. Son imágenes de verdad desgarradoras. Esto ha sido devastador. Y bueno, fue el segundo impacto del avión que se impacta por segunda ocasión en una de las torres, el que se vio en todo el mundo. Bueno, fue una imagen que en directo, México primero noticias, todo perfectamente planeado, porque en este momento la torre norte ya ardía después de que se impactó el primer avión, y una vez
que la imagen estaba en vivo dando la vuelta al mundo, es cuando llega el segundo avión y se impacta contra la segunda torre. Nos están reportando varias explosiones en torno a Kabul, aparentemente son proyectiles, y dice esta información que podría tratarse también de la Alianza del Norte, una fuerza afgana contraria a los talibanes. Esta es una versión, pero habremos de esperar que dice. No ha habido confirmación, y es muy importante que se lo enfatice a usted, de que este ataque, de que estos ataques a Kabul sean dirigidos, originados por fuerzas de los Estados Unidos. Imágenes de la forma en cómo se celebran esto en el Medio Oriente, y llama la atención porque estas animadversiones, estos odios ancestrales están vivos hoy en día, están vigentes. Hay ciudadanos palestinos que celebran en las calles con cantos, con música, lo que está sucediendo en Estados Unidos, independientemente de no saber quién es el autor todavía. Las imágenes son elocuentes en cuanto a que son grupos relativamente pequeños, ¿no? O sea, no hablemos del pueblo palestino celebrando, sino grupos relativamente pequeños. Y estamos hablando de gente probablemente que vive en en campos de refugiados, gente que ha sido traumatizada en los últimos días con bombardeos a través de aviones F-16 de fabricación norteamericana y a través de helicópteros Apache de fabricación norteamericana. Entonces es una reacción patológica en una situación patológica, diría yo. Esto sucedió hoy en la mañana, doctor. Ahí ven, esto es en la franja de, bueno, ya no son franjas porque ahora son territorios del naciente Estado palestino. Vean ustedes las celebraciones en Cisjordania. Ven la imagen del hombre disparando su metralleta al aire, ayudado por el niño. Y eso es la semilla que queda en lo que veremos después. Pues eso es el producto de la ocupación israelí, en mi opinión. Y como vemos, no son demostraciones masivas. No, de hecho, se refiere a que son pocos en número y sí se puede llegar a apreciar esto en las imágenes. Sí. De hecho, hubo reportes de autoridades israelitas más tarde que dijeron que habían cesado estas manifestaciones. Sin embargo, bueno, llama la atención. Es de llamar la atención también. Esta mujer, vamos, está de fiesta. Sí. ¿Qué le espera al mundo después de los ataques de hoy? La pregunta básica lo fundamental es qué le espera a Afganistán, en mi opinión, ¿no? Y qué le espera a Osama Bin Laden. Yo creo que, como decía, en el 98 Estados Unidos reaccionó de modo similar a como lo está haciendo ahora ante un atentado en el que la autoría de Bin Laden todavía no se había confirmado, pero era una presunción bastante acertada, según se reveló después. Yo creo que la represalia esta vez va a ser mucho más dura que en el pasado, y yo creo que Estados Unidos no va a cejar en este empeño hasta que Afganistán entregue a Osama Bin Laden. Claro, porque también en esta ocasión la capacidad de respuesta de los Estados Unidos, de esta capacidad de respuesta, pues también se determina la suerte política del presidente de los Estados Unidos, George Bush, que se estrena al frente de este país. Sí, yo creo que la respuesta va a ser aún mayor, ¿no? En este caso son aparentemente misiles lanzados desde barcos anclados en el Golfo Pérsico. Lo más devastador sería un ataque con aviones, y eso no creo que pueda descartarse en este momento. Pero todo parece indicar que Estados Unidos ya ha tomado una decisión respecto a quién es el culpable de estos atentados. Sin embargo, un cable de EFE, fechado en Washington, habla de las explosiones de esta noche en Kabul, noche allá, luego de los atentados en Nueva York y Washington, y cita a un funcionario del gobierno estadounidense, quien dijo que cree que no se trata de un ataque de represalia ordenado por Washington, sino que puede ser un ataque de la oposición al gobierno talibán de Kabul. Lo interesante en este caso es que acaba de haber un atentado contra el líder de la oposición armada al régimen talibán en Afganistán hace 2 días. No se sabe si está vivo o muerto, ¿no? Hay reportes confusos sobre la situación, pero lo cierto es que el grupo de Maksud, el grupo de este líder que fue víctima de un atentado recientemente, es un grupo muy pequeño a estas alturas de la guerra civil afgana. Controla a lo sumo 5% del territorio en la zona norte del país. Entonces, hace muchos años, en todo caso, o hace mucho tiempo que este grupo no atacaba Kabul. Podría ser, esto podría tener que ver más con el ataque al líder de este grupo que con una represalia norteamericana, pero yo personalmente hubiera pronosticado
pronosticado una represalia norteamermarcana contra Afganistán como respuesta inicial. Sería muy lógica, doctor, ciertamente. Sin embargo, y se explicaría bajo el marco de que los talibanes han protegido a Bin Laden, ¿no es cierto? Sí, y ahí hay una situación curiosa, el hecho de que nadie haya reivindicado el atentado, porque la mayoría de grupos del Medio Oriente reivindica los atentados que realiza. El grupo de Osama Bin Laden no lo hace, entre otras razones, porque el régimen talibán le ha puesto restricciones muy severas a Bin Laden en cuanto a su contacto con la prensa. Entonces, en ocasiones anteriores, ataques que han sido atribuidos al grupo de Bin Laden nunca fueron reivindicados explícitamente por este grupo. ¿Por este mismo motivo? Presumo que sí. ¿Qué nos puede decir de este grupo Ejército Rojo japonés, que ellos sí aparentemente con una llamada anónima a una revista jordana se adjudicaron el atentado? El Ejército Rojo japonés, para todo efecto práctico, estaba en vías de extinción. En los 70s logró ser relativamente importante, nunca fue muy importante en cualquier caso. Y lo último que yo supe del Ejército Rojo japonés fue el vínculo que había a fines de los 80s o principios de los 90, fines de los 80s, entre el Ejército Rojo japonés y Sendero Luminoso en Perú, cuando se captura a una ciudadana japonesa vinculada a esta organización. Pero desde entonces el Ejército Rojo no había dado signos de vida, ¿no? Yo personalmente consideraría que esto es bastante improbable. Además, la causa que alegan es francamente inverosímil, ¿no? Que es una represalia por Hiroshima y Nagasaki. 50 años después. Se antoja es como, o sea, hubiera pasado dos generaciones. Claro. ¿No? Y el Ejército Rojo japonés, salvo el contacto con Sendero, y yo no recuerdo que jamás haya realizado atentados fuera del Japón, ¿no? Y en el caso de Sendero Luminoso no realiza atentados, simplemente envía miembros. Escuchaba yo algunos analistas y me gustaría conocer su opinión al respecto en algunas de estas transmisiones en las cadenas de los Estados Unidos, que decían que esto solamente por la forma de operar tan exacta, tan científica, decíamos que fue quirúrgica, solamente se le puede atribuir o a Bin Laden por un lado o a Saddam Hussein por el otro. Yo creo que Saddam Hussein sabe lo que le esperaría como respuesta de estar involucrado en algo como esto. Yo dudo que él haya estado involucrado, entre otras razones porque la situación de Irak, en todo caso, con lo mala que es, ha mejorado relativamente. Hoy en día ya lo único que está en discusión es si las sanciones contra Irak se levantan íntegramente o solo se levantan las sanciones económicas y se mantienen las sanciones militares. Entonces, Saddam Hussein tenía mucho que perder con esto. En el caso de Bin Laden, él tiene antecedentes de ataques contra objetivos, por lo menos se le han atribuido ataques contra objetivos norteamericanos, pero siempre en África o Medio Oriente. Se le atribuyen 2 atentados contra soldados norteamericanos en Arabia Saudita, el año 96 y el año 2000. En el primero mueren 19 soldados, en el segundo 17 si mal no recuerdo, y se le atribuyen los 2 atentados contra las embajadas norteamericanas en África, en Kenia y Tanzania. En el 98. Y en esa ocasión, repito, Estados Unidos respondió bombardeando bases militares de Osama Bin Laden en Afganistán. Tenemos un poco más de información sobre los ataques en Afganistán. Habla de las explosiones aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de Kabul. Dice que hay enormes columnas de humo surcando el cielo de Kabul, cerca de la zona del aeropuerto al norte de la capital de Afganistán. Pues esto es lo que está sucediendo. Hay justamente un registro de los atentados a instalaciones norteamericanas, estos de los que usted hablaba, doctor, a embajadas, a instalaciones militares en África, en otras partes del mundo. Vamos a ver esta pieza sobre, estos hechos terroristas que han tenido lugar a instalaciones norteamericanas en otras partes del mundo. Esta es una cronología de los atentados terroristas contra embajadas y bases militares estadounidenses en el extranjero. 1965, Saigón. Un terrorista del Vietcong hace estallar un coche bomba frente a la embajada de Estados Unidos, matando a 20 personas. Este fue el primer ataque mortífero contra una embajada estadounidense. 1979, Teherán. Estudiantes islámicos irrumpen en la embajada de Estados Unidos y toman a 52 norteamericanos como rehenes durante 444 días. Exigen el retorno del depuesto Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien está en Nueva York bajo tratamiento médico.
1983, Beirut, un carro bomba destruye gran parte de la embajada de Estados Unidos, mata a 17 norteamericanos y obliga a la sede diplomática a mudarse a los suburbios. 1983, Beirut, un terrorista suicida al comando de un camión repleto de explosivos destruye los cuarteles temporales de los infantes de marina estadounidense. Mueren 241 personas y hay más de 80 heridos. 1983, Ciudad Kuwait. 6 personas mueren y decenas quedan heridas luego de que fundamentalistas islámicos detonan bombas frente a la embajada de Francia y de Estados Unidos. 1984, Beirut. Un furgón pasa las barricadas que protegen al anexo de la embajada de Estados Unidos y estalla matando a 2 norteamericanos y al embajador. 1995, Riad. Un ataque con un carro bomba contra un centro de entrenamiento militar mata a 5 norteamericanos. 1996, Darán, Arabia Saudita. Un camión bomba estalla frente a un complejo habitacional de la Fuerza Aérea estadounidense. El saldo, 19 personas muertas y 500 heridos. 1998, Tanzania y Kenia. 2 ataques simultáneos contra 2 embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania matan a 224 personas, entre ellas 12 estadounidenses y cientos de heridos. Noticieros Televisa, Rafael Tenorio. Esto que decíamos, doctor, hace un momento, de que pues de alguna manera el terrorismo nos hizo ver qué tan vulnerable es este sistema de seguridad muy sofisticado, sí, de los Estados Unidos, doctor. Sí, bueno, ahí reiteraría algo que ya había dicho. Es un tipo de atentado sin precedentes. Jamás había secuestrado un avión comercial para estrellarlo contra un objetivo de cualquier índole, ¿no? Esto no tiene antecedentes y por ende era difícil preverlo y por ende prepararse ante ello, ¿no? Lo que diría respecto a los autores es que en general es algo muy curioso, es una paradoja porque un grado relativamente sofisticado de... un dedo en favor de las víctimas de los ataques norteamericanos, de las represalias norteamericanas, ¿no? Claro. Doctor, le agradecemos mucho su presencia, que nos haya ilustrado aquí. Muchas gracias, doctor Farid Kahat, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales, experto en Oriente Medio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Antes, información sobre lo que está sucediendo en Kabul. Alejandro, hay ya algunos reportes de que hay incendios en un depósito de combustible y de municiones allá en Kabul. Sin embargo, hay reportes contradictorios respecto a si hay o no fuego antiaéreo. Hay reportes contradictorios porque hay cables de France Press y de AP que dicen que no hay fuego antiaéreo que respondiera a un posible bombardeo desde aviones en Kabul y que tampoco se han escuchado los motores de los aviones surcar por los cielos de la capital afgana. Al parecer, y lo decimos con todas las reservas del caso otra vez, Leonardo, pero al parecer estas explosiones que se han registrado desde hace algunos minutos en Kabul, en el territorio de Afganistán, no son parte de ataques de los Estados Unidos. La Casa Blanca lo ha negado y ha dicho que no ha mandado a atacar a Afganistán. Se espera que dentro de unos minutos hable el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que hacer una Vamos a hacer una pausa, efectivamente, y regresamos con más información. La esposa de la mujer que hablabas, que habló desde el avión, la que reportaste hace un rato, según nos dicen, era esposa de un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Después de la pausa les damos más detalles. Volvemos.
especial de Noticieros Televisa en torno a los atentados terroristas en los Estados Unidos. Las imágenes que tenemos en estos momentos de CNN desde Kabul, en Afganistán, indican que hay fuegos, que hay incendios, posibles bombazos en diferentes partes de la ciudad. Hay confirmación de que ninguna autoridad norteamericana, de hecho ya hay voces de la Casa Blanca que indican que los Estados Unidos o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no son responsables de estos ataques en Kabul, en Afganistán. Además, AP, Associated Press, insiste en que no se escuchó ni fuego antiaéreo ni sonido de aviones bombardeando esta noche la capital de Afganistán, en Kabul. Insiste en que las explosiones se registran en la zona norte de Kabul, cerca del aeropuerto. Ari Fletcher, el portavoz de la Casa Blanca, niega que los ataques en Kabul sean obra de los Estados Unidos. Pues ya es una voz autorizada. Mr. Fletcher, Ari Fletcher, es el vocero del presidente Bush, es el director del Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca, quien confirma que no son los Estados Unidos. Esto ratifica de la versión que nos daba el doctor hace unos instantes, diciendo que pueden tratarse de grupos internos de oposición al régimen de los talibanes en Afganistán. Estamos viendo imágenes de lo que ocurrió esta mañana y solamente minutos después de enterarse de lo ocurrido en los Estados Unidos, el presidente de México, Vicente Fox, condenó estos ataques terroristas contra blancos estratégicos de la Unión Americana. Son imágenes que no se habían transmitido por la televisión. El presidente Fox lamentó este hecho de violencia justo cuando inauguraba en el World Trade Center de la Ciudad de México un seminario de tecnologías de la información. Estas fueron las palabras del presidente Fox esta mañana. Hoy, el mundo entero y aquí en México, iniciamos el día con esta noticia de alto impacto, este criminal acto terrorista, el cual rechazamos tajantemente toda forma de violencia y queremos desde aquí expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todas las víctimas y a los familiares de las víctimas de estos actos de terrorismo y reiteramos nuestro rechazo total, tajante, a toda forma de violencia y a toda forma de terrorismo. El embajador de México en Estados Unidos, Juan José Bremer, informó que la representación diplomática a su cargo se mantiene en contacto permanente con el gobierno mexicano a fin de ofrecer apoyo puntual y oportuno a los connacionales que hayan resultado afectados por los atentados en Nueva York y en Washington. Bremer recibió instrucciones del gobierno mexicano para que la sede diplomática fuera evacuada y garantizar la integridad física del personal. También recordó que la frontera común de México con Estados Unidos está paralizada, así como los vuelos comerciales, pero reiteró que habrá una línea especial para informar a los familiares en México, Nueva York y Washington de cómo y en dónde se encuentran sus familiares o amigos. Por su parte, Adolfo Aguilar Sincer, consejero de Seguridad Nacional, informó que el gobierno del presidente Fox ya instrumenta mecanismos para ayudar a los mexicanos que viven en los Estados Unidos y reiteró el apoyo al gobierno de Washington. Tenemos unas líneas telefónicas que le queremos poner a su disposición. Son líneas que ofreció la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, la Cancillería, por si usted quiere preguntar o cuestionar acerca de mexicanos en el extranjero. Ahí están estos números a su disposición, por si quiere pues preguntar por algún turista, algún trabajador, algún mexicano, tanto en el consulado de Nueva York como en la Embajada de México en Washington. Se están recabando informaciones sobre los mexicanos en esa zona, sobre su estatus, sobre su situación, para que si usted quiere preguntar por ellos, bueno, pues pregunte. En estos momentos nos informan que las visas que otorga la Embajada de los Estados Unidos en México, solamente las del día de hoy, las que estaban programadas para el día de hoy, se pospusieron para el 28 de septiembre. A partir de mañana, informa la Embajada de los Estados Unidos en México, sigue normalmente el funcionamiento y el operativo del otorgamiento de visas normales en la Embajada de Estados Unidos en México. Y le quiero dar la bienvenida aquí en el estudio a don Sergio Aguayo, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Un día trágico en muchos sentidos, don Sergio.
Así es, Leonardo, que puedo agregar a las imágenes que estamos viendo. Es devastador y dentro de lo trágico es al mismo tiempo hollywoodesco. Es lo que decíamos hace un rato, Sergio, espectacular, sí. Si se vale la palabra. Perdón, vamos a interrumpir para ir a esta conferencia en vivo que está teniendo lugar en la Casa Blanca con uno de los funcionarios de la Casa Blanca, de lo que está diciendo. Tenemos ya la imagen en producción, está dando un reporte de la situación en estos momentos. Vamos en vivo, escuchamos. Ayuda en diversas formas. Me da mucho gusto que me acompañe el presidente Carl Levin, el senador John Warner, el senador Warner. Llamó hoy en la mañana y ofrece su apoyo y tuvo la amabilidad de venir y ha estado con nosotros. Hace poco hablamos con el presidente de Estados Unidos. El señor Hugh Shelton, el general Hugh Shelton, acaba de aterrizar desde Europa. Es el jefe del Estado Mayor, secretario del Ejército, Tom White, que tiene la responsabilidad de incidentes como este. Como asistente ejecutivo de la Secretaría de Defensa también me acompaña. Es un indicio de que el gobierno de Estados Unidos funciona de cara a este acto terrible contra nuestro país. Me permito agregar que la sesión que se está realizando aquí en el Pentágono es funcional. El Pentágono está en funciones y estará abierto mañana. Sé que hay interés en las cifras de víctimas y solo puedo decir en este momento que no puede haber cifras sólidas de víctimas en este momento. Los diversos componentes están haciendo revisiones de listas de personal y tendremos información en algún punto del futuro. En cuanto la tengamos, la pondremos a disposición de cada uno de ustedes. Con todo gusto aceptaré algunas preguntas. Después de pedir primero al general Shelton si quiere decir algo, y luego permitiremos que los demás hagan una o dos observaciones. Gracias, señor secretario. Damas y caballeros, como acaba de decir el secretario, acabamos de ver la tragedia de un acto de barbarie ejecutado por fanáticos contra civiles y militares por igual, matando y mutilando a muchos ciudadanos inocentes y decentes de nuestro país. Extiendo mis condolencias a todas las familias de la Secretaría de Defensa, tanto militares como civiles, y a las familias de toda la gente de nuestra nación que también tienen pérdidas. Creo que este es un recordatorio de los peligros trágicos que enfrentamos día a día, tanto aquí en nuestro país como en el extranjero. Les diré de entrada que no tengo ninguna intención de hablar hoy de qué viene después, pero no se equivoque nadie. Las Fuerzas Armadas de ustedes están listas. Chairman of the Senate Armed Services Committee, Carl Levin. El señor Carl Levin, presidente del Comité del Senado de Fuerzas Armadas. Nuestra mayor preocupación en este momento es la recuperación y ayudar a las familias de los lesionados y de los muertos. Y esto tiene igual solamente en nuestra determinación de evitar más ataques. Y por nuestra unidad de encontrar y perseguir y extirpar a los estados terroristas, de los que alberguen a los terroristas. Son el enemigo común del mundo civilizado. Nuestras instituciones son fuertes y nuestra unidad es palpable. Senador John Warner, gracias. Como expresidente del comité antes de Carl Levin, les puedo asegurar que el Congreso respalda al presidente y que el presidente habla con una sola voz por toda esta nación. Este es el momento, en efecto, el momento más trágico de la historia de Estados Unidos. Y sin embargo, creo que puede ser también su mejor momento. Al tiempo que nuestro presidente y quienes lo acompañan, principalmente el secretario de la Defensa, el presidente del Comité de Fuerzas Armadas y los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de todo el mundo, de Estados Unidos en todo el mundo, se preparan para proteger a Estados Unidos y a sus aliados de tales ataques.
y también están preparados para emprender toda acción que se dicte en el futuro como represalia contra una serie de ataques terroristas sin precedente en la historia del mundo. Exhortamos al mundo entero a que ayude, porque el terrorismo es un peligro y un enemigo común para todos. Y en esto estamos juntos. Estados Unidos ha llevado la mayor carga, pero ¿quién podrá ser el siguiente? Ayúdennos y ayúdennos a ser responsables y castigar a los que cometieron este acto. Una vez más, encomio al secretario, al presidente del comité, y digo que estamos muy orgullosos. Hace unos momentos hablé con la prensa para darles la idea de la situación. El secretario y el general están en firme mando de nuestras fuerzas y de nuestras comunicaciones en todo el mundo. Muchas gracias. Aceptaremos algunas preguntas y luego aplazaremos esta sesión. Señor secretario, ¿tienen ustedes alguna idea siquiera de que algo de este tipo, algo de esta envergadura pudiera ser planeado? Charlie, de cuestiones de inteligencia no hablamos aquí. Entiendo. ¿Y cómo respondería usted si supiera quién es responsable? Evidentemente el presidente de Estados Unidos ha hablado al respecto. Y estas son cuestiones que él abordará en su momento. Señor secretario, nos llegan informes de CNN de que hay bombas que explotan en Kabul, Afganistán. ¿Estamos respondiendo nosotros? Y de ser así, ¿el blanco es Osama Bin Laden y su organización? He visto esos informes. Estados Unidos y su gobierno no están relacionados de ningún modo con esas explosiones. ¿Y qué de Osama Bin Laden? ¿Sospechan ustedes de que sea él el principal responsable? Este no es el momento de hablar de esas cosas. Señor secretario, usted dijo que no podía hablar específicamente de víctimas. ¿Nos podría dar una caracterización de si se trata de docenas, de centenares, de millares? Bueno, sabemos que había una gran cantidad de gente en el avión, docenas de gente en el avión que voló a toda potencia directamente contra el primer y segundo piso del helipuerto. Ustedes ya vieron las tomas en la televisión. No puede haber sobrevivientes. Esto rebasa toda comprensión. Hay cualquier cantidad de gente que no está identificada por nombre, pero que sí está identificada como muerta. Y hay cualquier cantidad de heridos y de bajas. La FBI ha asegurado el sitio. La información tarda en llegar. Se ha levantado a la gente en ambulancias. Se calcularán después las cifras y no serán pocos. ¿Podría decirnos, señor secretario, lo que pasó hoy en Nueva York y en Washington, ¿lo consideraría usted un acto de guerra? No cabe duda de que el ataque contra Estados Unidos de América de hoy Estas han sido las palabras del secretario de la Defensa. Usted escuchó ahí a la plana mayor del Pentágono, al secretario de la Defensa Rumsfeld, al comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Shelton, al senador Warner y al presidente también del Comité de Asuntos Militares en el Congreso de los Estados Unidos. Lo importante es, los Estados Unidos no son los autores de los ataques sobre Kabul en Afganistán. El secretario de la Defensa lo acaba de negar total y enfáticamente. Está con nosotros el doctor Sergio Aguayo. Sergio, comentábamos esto que ocurrió de manera sorpresiva, increíble, en directo, en vivo, se vio por millones de personas a través de la televisión, fue espectacular y se vale la expresión. Sergio. Sí, mire, quisiera hacer una breve reflexión sobre la conferencia de prensa del secretario de Defensa, que muestra la naturaleza de la sociedad estadounidense, porque aún no terminan de contar sus muertos y heridos y ya empezaron la búsqueda de responsables por esa falla de seguridad, porque los servicios de inteligencia, el aparato de seguridad debería, en teoría, haberse anticipado a un ataque tan grande, tan coordinado, en el cual participaron al menos 2 centenares de personas entre los comandos que abordaron los aviones y los equipos de apoyo. Es un operativo extraordinariamente grande para haber pasado desapercibido
para esos servicios de inteligencia. Y el primer periodista, la primera pregunta al secretario de la Defensa era decirle... ¿Tenían idea? Claro. ¿En qué falló? Porque los estadounidenses son un país acostumbrado a tener altísimos márgenes de seguridad. De hecho, es el primer ataque serio al territorio continental de Estados Unidos. El ataque de Villa Columbus fue una anécdota, no contaría. Y en ese sentido es traumático para ellos que su aparato de seguridad no hubiera funcionado. Es lo que comentábamos hace un rato también, la vulnerabilidad de lo que creíamos invulnerable, el sistema de seguridad tan sofisticado. No existe, Adela, un sistema invulnerable, blindado contra alguien que está dispuesto a cambiar su vida por otra. Vamos, la esencia de un comando suicida o de un asesino que va y que le mete 5 balazos a Álvaro Obregón en 1928, o a Abraham Lincoln, o a John F. Kennedy, es de aquel que está dispuesto a cambiar su vida por otra vida, y frente a eso no hay sistema de seguridad totalmente blindado, totalmente impune. Ahora, este caso se sale de la norma por la magnitud que tuvo el ataque, por la cantidad de personas que debieron haberse involucrado, por la logística tan de relojero, vamos, no es normal. Y es totalmente natural que los ojos del mundo se volteen hacia Palestina, Afganistán, territorios que tienen la logística y los recursos de un Estado, que es lo que se requiere para respaldar un ataque de este tamaño y con este impacto. ¿Qué podemos esperar, don Sergio, a partir de ahora? De que estas imágenes que estamos viendo aparentemente es la llegada a Washington del presidente de los Estados Unidos. Vamos a confirmarles esto en un momento más. Tenemos reportes de que el Air Force One aterrizó ya en la base aérea Andrews, y este es lo que se conoce como el Marine One, el helicóptero del presidente de los Estados Unidos, que lo traslada de la base aérea Andrews a la Casa Blanca. Está aterrizando justamente frente a la Casa Blanca, donde usualmente lo hace. Se espera que el presidente Bush dirija un mensaje a la nación en unos instantes más de la estrategia, de los pasos que tomará a partir de este momento, de los recursos de emergencia y de seguridad que han sido dispuestos en diferentes ciudades de la Unión Americana para proteger los intereses de todos los norteamericanos. El mismo lugar en donde generalmente vemos escenas felices subiendo a este helicóptero, el Marine One, para dirigirse a Camp David o algún otro lugar de descanso de los presidentes de Estados Unidos. Ahora es el escenario del retorno del presidente Bush, luego de los momentos más difíciles y traumáticos que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. Son 10 horas después de que el presidente Bush encabezaba un acto escolar, un acto educativo en una escuela en Florida, en Miami. A partir de ese momento suspendió el acto, subió a su avión, se trasladó a una base aérea en Bakersfield, en Luisiana. Después estuvo en Nebraska y ahora regresa finalmente a los Estados Unidos, lo que indudablemente nos da una idea de que esa zona por lo pronto está ya asegurada, de que ya los aviones de la Fuerza Aérea que estuvieron supervisando el espacio aéreo de la capital norteamericana han tenido ya todo bajo control, y es por eso que el presidente norteamericano regresa a sus oficinas y a su despacho central en la Casa Blanca, en la capital norteamericana. Doctor, ¿qué le dicen los detalles del atentado? Las aerolíneas, de dónde partieron, que eran aviones comerciales con pasajeros civiles, inocentes, el momento en que despegaron, en que fueron secuestrados y en que cayeron. ¿Qué le dice todo esto? Es un ataque cargado de simbolismo. Eligieron las dos principales aerolíneas estadounidenses, las que despliegan la bandera por los aires del mundo, y se lanzaron contra dos de los símbolos del poderío estadounidense, la globalización económica, el World Trade Center, el poderío militar, el Pentágono. Y en ese sentido para mí es clarísimo, es un grupo que tiene en su lista de enemigos mortales a Estados Unidos, y que decidieron lanzar un mensaje al mundo reivindicatorio de su causa, atacando a esos símbolos de Estados Unidos. Aquí está el regreso del presidente de los Estados Unidos a Washington. En la línea telefónica, Gregorio Meraz, te escuchamos.
Leonardo, efectivamente hace unos minutos acaba de descender el presidente George Bush, viene procedente de Omaha, Nebraska, donde estuvo despachando y reuniéndose con el Gabinete de Seguridad Nacional en el Centro de Comando Aéreo Estratégico. El presidente Bush está acompañado por algunos integrantes de su gabinete, se va a la Casa Blanca, va a tener otras reuniones y se espera que a las 9 de la noche tiempo del este, a las 8 de la noche tiempo de México, dé un mensaje a la nación en el que hablará básicamente de la información que tenga disponible acerca de este trágico ataque terrorista que se supone que ha cobrado la vida de cientos, posiblemente de miles de norteamericanos, tanto en el World Trade Center como en el Pentágono. El presidente ha estado reunido y obteniendo información de la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia Nacional de Seguridad del Pentágono, y está haciendo una evaluación de los daños. Es posible que en este mensaje dé a conocer los primeros resultados y con toda seguridad las medidas que tomará Estados Unidos como represalia por este trágico ataque perpetrado con 3 aviones comerciales Boeing utilizados como armas mortales por grupos terroristas, Leonardo. A Manhattan le entra por aquí, vámonos. Y el otro dio la impresión de que estaba más complicado, como que se volteó a la hora del impacto. Como que iba a perder el objetivo. Parece que sí. Ahí está el viraje. Llega virándose. ¿El viraje indica esa pérdida de objetivo? Que si hubiera seguido recto, sí, no le pega, o le pega con el ala izquierda. Entonces fue exacto. Al final sí. Corrigió al final, digamos, exacto, para su propósito. Aquí lo que me parece increíble, inédito, es justamente en estas escenas que, claro que van a ser históricas, es que rompemos con todo. El terrorismo estábamos acostumbrados a verlo como la amenaza para gente inerme, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, era una guerra perdida, y era por el honor, y atacaban blancos militares. No estamos seguros qué armamento llevaban, pero bueno, pues alguno tenían que haber llevado. ¿Cómo lo metieron? Se supone que fueron cuchillos y de plástico, pues, porque los detectores detectan metales y la forma de las pistolas. Entonces parece que por ahí va la cosa, ¿no? Y efectivamente hay plásticos que son casi como un metal, ¿no? Y para... No sé,